Bienvenidos a El Intercambio. Hoy vamos a poner bajo la lupa las recientes actividades corporativas y, bueno, la dirección estratégica de 3D Capital Inc. Es esta firma canadiense de capital de riesgo bastante activa en recursos junior y también en tecnologías emergentes. Exacto. Y nuestro análisis se va a centrar sobre todo en sus comunicados de prensa más recientes, claro, los informes financieros y, bueno, toda la documentación corporativa que han ido publicando últimamente. Y la pregunta que guiará nuestra discusión hoy es clave, yo creo. Representan las últimas maniobras de 3D Capital. Pienso en particular en ese acuerdo operativo conjunto con su CEO sobre activos digitales y también en la colocación privada que suscribieron íntegramente los directivos. ¿Representan, digo, una estrategia astuta y bien alineada con los accionistas? O sí, por el contrario, estas acciones más bien encienden algunas alarmas sobre la gobernanza corporativa y ponen en tela de juicio la viabilidad de su modelo de inversión que es, bueno, muy diversificado, ¿no? Especialmente si consideramos los últimos resultados financieros que han presentado. Yo voy a argumentar que estas decisiones son estratégicas, que reflejan confianza desde dentro y que buscan, pues, maximizar el valor de una forma pragmática. Y yo, por mi lado, pues plantearé algunos interrogantes sobre los potenciales conflictos de interés, la sostenibilidad financiera de ese enfoque tan amplio que tienen, y si la valoración de ciertos activos realmente resiste un escrutinio un poco más detallado. Bueno, a ver, desde mi punto de vista, las acciones de 3D Capital son respuestas calculadas, adaptativas, muy propias del sector del capital de riesgo, que es dinámico y, no hay que olvidarlo, pues bastante riesgoso. Empecemos por el acuerdo operativo conjunto, el JOA, ¿no? El que formalizaron con el CEO Sheldon Inwentash y que anunciaron el 9 de mayo de 2025. Este acuerdo, fíjate, combina activos que ellos consideran complementarios. Por un lado, están los casi 6.3 millones de tokens Hypercycle, que son de 3D, valorados en, bueno, unos $550,000 americanos aproximadamente. Y por otro lado, 12 Masternodes Hypercycle que pertenecen al CEO y que se valoraron de forma idéntica para este acuerdo. El propósito que declaran es generar ingresos del ecosistema Hypercycle juntos, ¿no? Compartiendo beneficios y gastos operativos al 50%. Es importante decir que cada parte mantiene la propiedad de sus activos originales, eso queda claro. Además, y esto es clave, la transacción se estructuró para cumplir con la exención del instrumento multilateral 611-101. Esta es una normativa canadiense importante para regular transacciones con partes relacionadas, para proteger a los minoritarios. Y aquí, pues, se aplicó la exención porque el valor justo de mercado de la transacción no superaba el 25% de la capitalización de mercado de la compañía. Para mí esto habla de eficiencia operativa y de una estructura, pues, legalmente sólida. Permíteme interrumpir un segundito ahí. Mencionas el cumplimiento de la exención esta, la MI 6-101-101, que está muy bien, pero no es precisamente el patrón de recurrir a estas transacciones con el CEO lo que podría, digamos, generar cierta inquietud, más allá de que cumplan técnicamente con un porcentaje. Es un punto válido, sí, y seguro lo vamos a explorar más, pero déjame terminar mi posición inicial. El segundo elemento clave es la colocación privada que cerraron el 1 de agosto de 2025. Ahí recaudaron $696,000 canadienses. Emitieron 11.6 millones de unidades a 6 centavos cada una. Y cada unidad, bueno, traía una acción y un warrant, ejercitable a 15 centavos por 5 años. Lo que destaca aquí, y mucho, es que toda la emisión la suscribieron directivos y gente cercana a la compañía, los insiders, ¿no? Yo considero esto una señal muy potente de confianza interna, de alineación. Además, claro, evita costos de comisiones de intermediación y les da capital de trabajo que es necesario para operar y para nuevas inversiones. Y de nuevo, se invocó a una exención bajo la MI 61101, por razones parecidas a las del JOA. Estas acciones, yo creo, encajan bien en el modelo de inversión de 3D, que ellos mismos llaman como un ETF para inversiones en etapa temprana. Buscan exposición a muchos sectores disruptivos: blockchain, IA, IoT, biotecnología, recursos junior. Se apoyan en la trayectoria de su CEO, que tiene éxitos pasados como Quinstone, Aurelian, Gold Eagle. Y vemos avances en su portafolio, ¿no?
DeLorean con sus tokens DMC y su plataforma Flux, o AIML Innovations licenciando su tecnología Max Yield. Ahora, sí es cierto, los resultados financieros para los 9 meses que terminaron el 31 de marzo de 2025 muestran una pérdida neta de $8.78 millones y una caída del NAV por acción de 0.86 a $0.53. Pero bueno, estas fluctuaciones son así en el capital de riesgo temprano. El propio CEO ha dicho que la cartera es fundamentalmente fuerte. Bueno, mi lectura de la situación es bastante diferente. Si bien entiendo la lógica superficial que presentas, el conjunto de estas acciones a mí me genera preocupaciones bastante fundadas sobre la gobernanza y sobre todo la efectividad real de la estrategia. Empecemos por el JOECT. Esa afirmación de una valoración exactamente igual, $550,000 para cada lado, entre activos tan diferentes. A ver, tienes tokens Hypercycle que podrían ser líquidos versus 12 masternodes cuya operación y valoración son francamente más complejas, menos transparentes. Eso merece un análisis más profundo, ¿no? ¿Cuál fue la metodología para llegar a esa paridad exacta? Además, que 3D asuma temporalmente la custodia operativa de los nodos del CEO, bueno, introduce una capa extra de complejidad operativa y potencialmente de riesgo. Y luego está el tope de ingresos de $2 millones canadienses sobre el acuerdo. Eso también limita el potencial de subida para 3D. Y volviendo al MEDI 60-10101, cumplir técnicamente, bueno, es una cosa, pero no elimina la percepción de que se está armando un acuerdo que podría beneficiar preferentemente al CEO, sobre todo cuando se ve como parte de un patrón recurrente. Respecto a la colocación privada, que el 100% la cubran insiders a 6 centavos por unidad, pues se puede leer de dos maneras. Sí, confianza interna, claro, pero también podría interpretarse como una dificultad para atraer capital externo a esa valoración. Y eso, ojo, sería una señal preocupante sobre cómo ve el mercado a la empresa. Ahorrar comisiones está bien, pero ¿a costa de qué? La dilución para los accionistas que ya estaban es tangible, y un plazo de 5 años para warrants a 15 centavos, aunque sea común, plantea la pregunta, ¿refleja una expectativa de mercado realista o es simplemente una estructura favorable para los que ya están dentro? Pero a ver, la alternativa a esa colocación interna podría haber sido peor, ¿no? Quizás no obtener financiación o hacerlo en términos mucho menos favorables, con mayores descuentos o comisiones si hubieran tenido que salir a buscar capital externo en un mercado que, bueno, puede estar difícil. ¿No es preferible asegurar el capital necesario con el apoyo de quienes, en teoría, mejor conocen la empresa? Clave que queda flotando es si realmente se exploraron activamente esas alternativas externas y a qué términos. La transparencia sobre ese proceso sería fundamental para validar que la opción interna fue de verdad la óptima para todos los accionistas, no solo la más conveniente para la dirección. Y esto me lleva al modelo de inversión general. La amplitud es vertiginosa. Más de 60 compañías dicen ser agnósticos a la industria. Invierten en todo, desde minería hasta computación cuántica, biotecnología. ¿Tiene 3D realmente la capacidad interna para hacer una debida diligencia profunda y aportar valor estratégico en campos tan diversos, tan especializados? Esta hiperdiversificación, que suena atractiva en teoría, en la práctica puede diluir, y mucho, el enfoque, la experiencia y los recursos de gestión. Y aquí es donde conecto con los resultados financieros. Una caída del 38% en el NAV por acción en 9 meses hasta $0.53 al 31 de marzo de 2025 es un descenso muy abrupto. Las pérdidas netas acumuladas, 8.78 millones en 9 meses, con 5.46 millones solo en el último trimestre reportado, pues consumen capital. Y la valoración de los activos, 36.3 M en inversiones, 1.1 M en activos digitales a esa fecha, depende muchísimo de métricas no GAAP, como el NAV, cuya fiabilidad siempre es un punto de debate, especialmente con activos ilíquidos o muy volátiles. Si a esto le sumamos la cancelación y reprogramación de la Junta General Anual que anunciaron en abril de 2025, bueno, el panorama se vuelve un poco más opaco. Y la continua acumulación de acciones de Avicana hasta llegar al 19.1% de participación diluida según el informe de marzo de 2025, necesita una justificación estratégica y financiera muy clara dentro de este contexto de necesidad de capital y de diversificación tan extrema. A ver, abordemos primero el punto de la gobernanza y las transacciones con partes relacionadas. Yo insisto en que el cumplimiento estricto de la normativa MI 601-101 es fundamental. Esas regulaciones existen justamente para poner un marco claro en estas situaciones. El umbral del 25% de capitalización de mercado
Es un criterio objetivo, ¿no? Está diseñado para permitir transacciones que no se consideran materialmente perjudiciales para los accionistas minoritarios, sin requerir aprobaciones adicionales que son más costosas y lentas. El HOA sobre Hypercycle, desde mi óptica, es pragmatismo puro. Busca activar y generar rendimiento de activos digitales específicos que de otra forma, pues quizás serían menos productivos. La estructura 50-50, asumiendo que la valoración inicial fue justa, y bueno, concedo que ese es un punto de debate, busca reflejar las contribuciones de ambas partes. Pequeñas, asegurar capital rápido y eficientemente es vital. Que la dirección ponga su propio dinero en la mesa, en los mismos términos ofrecidos, es un voto de confianza muy significativo. Entiendo tu énfasis en el cumplimiento normativo, de verdad, pero no podemos quedarnos solo en la letra pequeña, no. El espíritu de la buena gobernanza va más allá de cumplir técnicamente un umbral. Cuando se observa un patrón, como parece haber aquí, de transacciones significativas con el mismo relacionado, en este caso el CEO, pues surgen preguntas legítimas sobre la independencia del directorio y si se están evaluando todas las opciones con el mismo rigor. Respecto al HOA, sigo teniendo dudas sobre esa valoración equitativa inicial de activos tan distintos. Pero más allá de eso, ¿cuál es el beneficio neto y cuantificable que 3D espera obtener de este acuerdo, considerando la división 50-50 de ingresos y gastos y sobre todo ese tope de ingresos de 2 millones de CAD? ¿No limita eso demasiado el potencial para 3D? Y en cuanto a los riesgos operativos de custodiar los nodos del CEO, ¿fueron adecuadamente evaluados y mitigados? Pasando a la colocación privada. La pregunta fundamental para mí no es tanto si los insiders confían, sino si el mercado externo confía. ¿Se hizo un esfuerzo real por buscar financiación fuera antes de optar por la ronda interna? La ausencia de inversores externos, incluso aceptando el ahorro en comisiones, podría interpretarse como una señal de que el mercado valora la compañía por debajo de esos 6 centavos por unidad. Y eso tendría implicaciones importantes para la valoración futura, ¿no crees? Cambiemos al modelo de inversión. Tú argumentas que la diversificación es excesiva, yo la veo como la esencia misma de la estrategia de 3D. Se posicionan, y lo hacen deliberadamente, como un vehículo para que los inversores accedan a eso que llaman la cuarta revolución industrial. Invierten temprano, de forma oportunista, en un abanico de tecnologías exponenciales. Es una apuesta por la opcionalidad, por capturar crecimiento en múltiples frentes. No es falta de enfoque, es una estrategia de amplitud deliberada y, como mencioné antes, hay indicios de progreso en la cartera. El lanzamiento del token DMC y la plataforma Flux por parte de DeLorean o la licencia de Maxi Yield por AML son pasos concretos. Las pérdidas financieras actuales deben verse en ese contexto. Son inversiones a futuro, en compañías que aún no generan ingresos grandes, pero que tienen un potencial disruptivo enorme. Es la naturaleza del capital de riesgo en etapas muy, muy tempranas. Además, no podemos subestimar el valor de la experiencia y la red de contactos del CEO, de Sheldon Enwentash. Su historial incluye salidas exitosas que generaron valor significativo para los accionistas en el pasado. Ese es un activo intangible, sí, pero crucial en este negocio. Acepto que la visión de invertir en la próxima revolución industrial suena muy atractiva. Claro, pero la ejecución es donde están los desafíos críticos. Gestionar activamente una cartera de más de 60 compañías, muchas en sectores súper especializados y dispares, requiere una profundidad de conocimiento y unos recursos de gestión que son difíciles de mantener, seamos sinceros. ¿Puede un equipo relativamente pequeño realmente añadir valor estratégico significativo y supervisar efectivamente un universo tan amplio? Aquí es donde conecto directamente la estrategia con los resultados financieros. La caída del NAV del 38% en solo 9 meses y las pérdidas operativas sustanciales no pueden despacharse simplemente diciendo «es la volatilidad inherente». Podrían ser un síntoma de que esta estrategia de hiperdiversificación está llevando a una selección de inversiones menos rigurosa, quizás a una gestión postinversión deficiente o a dificultades intrínsecas en valorar activos tan ilíquidos y especulativos. No todo es volatilidad del mercado. Parte puede ser el resultado directo de la estrategia elegida y cómo se implementa. Y en este panorama, la inversión creciente en Avicanna, una empresa del sector del cannabis medicinal, pues resulta llamativa. Con un 19.1% de participación diluida reportada en marzo de 2025, ¿cómo encaja esta concentración en una empresa de un sector específico dentro de una estrategia que se dice agnóstica y diversificada? ¿No está drenando capital y atención que podrían dedicarse a otras oportunidades
más alineadas con ese núcleo disruptivo de la tesis? Bueno, la valoración en este espacio es, por definición, compleja y está orientada al futuro. 3D invierte en lo que ellos llaman ground floor opportunities, o sea, buscan entrar en etapas muy tempranas donde el potencial de multiplicar el capital es máximo, aunque el riesgo también lo sea, claro. El NAV es una métrica, sí, pero es una métrica contable. Se basa en valoraciones puntuales, a menudo conservadoras, y no captura necesariamente el potencial de mercado a largo plazo de una tecnología disruptiva. Es como una fotografía estática en un proceso que es muy dinámico. La transparencia, a mi juicio, se demuestra a través de los informes financieros trimestrales y los comunicados de prensa que detallan las tenencias significativas, las nuevas inversiones, las desinversiones. Ahí es donde los inversores pueden seguir la evolución de la cartera. Con respeto, pero no me convence del todo ese argumento sobre la transparencia y el NAV. Precisamente porque el NAV es una métrica no GAAP y la valoración de activos privados y digitales, que recordemos sumaban 1.1 millones de dólares al 31 de marzo, es inherentemente subjetiva, depende de modelos internos. Esa caída del 38% se convierte en una señal de alerta objetiva que necesita una explicación más profunda que simplemente decir es volátil. La dependencia de estas métricas no estandarizadas dificulta la comparación y puede enmascarar problemas subyacentes en la cartera. La transparencia no es solo listar activos, implica también claridad sobre las metodologías de valoración que se usan, los supuestos clave y una comunicación proactiva consistente con el mercado. En este sentido, la cancelación y posterior reprogramación de la Junta General Anual en abril de 2025, aunque pueda haber razones logísticas válidas, no ayuda a generar confianza. Especialmente cuando se suma a resultados financieros débiles y a estas recurrentes transacciones con partes relacionadas. Los inversores necesitan confiar no solo en la visión a largo plazo, sino también en la solidez de la gobernanza y la claridad de la información financiera presente, ¿no? Bueno, para concluir, reafirmo mi posición. Considero que las acciones recientes de 3D Capital, como el JOA de Hypercycle y la colocación privada interna, son decisiones estratégicas, calculadas, adaptadas a las realidades de financiar y operar en el sector de capital de riesgo tecnológico. Reflejan eficiencia, cumplimiento normativo y, lo más importante para mí, una señal fuerte de convicción por parte de la propia dirección en el potencial a largo plazo de su cartera diversificada de tecnologías disruptivas. Las fluctuaciones financieras, aunque notables, son, pues, esperables en este tipo de apuestas de alto crecimiento potencial. Y yo para finalizar, pues reitero mis reservas. A pesar del cumplimiento formal de normativas como la MI 601-101, el patrón persistente de transacciones significativas con partes relacionadas, particularmente con el CEO, plantea interrogantes válidos sobre la calidad de la gobernanza y sobre si se está priorizando de forma óptima el interés de todos los accionistas. La fuerte caída del NAV y las pérdidas operativas necesitan una justificación que vaya más allá de la volatilidad general del sector, y ponen en duda si este modelo de inversión hiperdiversificado es realmente manejable y efectivo. Se requiere, creo yo, mayor claridad en los métodos de valoración de activos y una comunicación más fluida, más transparente con los inversores, algo que incidentes como el de la AGM pues ponen en entredicho. Es evidente que la interpretación de la estrategia y las acciones de 3D Capital depende mucho del peso que cada analista o inversor le dé a la visión de crecimiento a largo plazo frente a los resultados financieros a corto y mediano plazo. Y también, claro, a las prácticas de gobernanza corporativa que se observan. Sí, coincidimos en que evaluar una firma de capital de riesgo con una cartera tan ecléptica, ¿no?, que va desde minería hasta inteligencia artificial y activos digitales, es intrínsecamente complejo. Los materiales que hemos usado como base para esta discusión, los comunicados, los informes financieros, contienen muchos más detalles que permiten a cada interesado pues profundizar en su propio análisis. Esperamos que este intercambio de perspectivas haya servido para iluminar las distintas facetas de 3D Capital Inc. y la importancia de considerar múltiples ángulos al analizar información corporativa compleja. Los documentos fuente, sin duda, ofrecen un terreno fértil para continuar explorando.